El conflicto docente tiene que ver fundamentalmente con un reclamo absolutamente justo y enmarcado en la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? Las causas de ese conflicto son la no convocatoria a la paritaria nacional, a la paritaria de educación nacional, que es la que genera después los conflictos en las diferentes provincias. El conflicto ya viene del año pasado. A mediados del año pasado, cuando la inflación se empieza a disparar para arriba, lo que se empieza a pedir de los gremios es la reapertura de paritarias, porque habíamos tenido un aumento de un 25% del año pasado y una inflación que llega a un 45%. Entonces hay una pérdida del salario. Y se hace una oferta de la provincia de un 19%. El reclamo es justamente eso, la pérdida del año pasado, más que este año se está estipulando un 25-26% de inflación. Por eso, esto que dice el Gobierno Nacional, que como el año pasado en una de las cláusulas quedó establecido que nunca el salario docente podrá estar un 20%, deberá estar, mejor dicho, un 20% más que el salario mínimo vital y móvil fijado para todos los trabajadores, lo quieren poner como que esto es lo que ya determinó este piso salarial. Y no, esto es simplemente una cláusula que dice, incluso lo expresa, independientemente del piso que fijara la próxima paritaria. Entonces, una parte de lo que tienen los sueldos en todo el país es que un porcentaje se paga por las provincias y otro porcentaje se compensa para tratar de igualar los salarios desde el Fondo de Educación Nacional. Eso se mantiene el mismo porcentaje y no se abre para discutirlo este año. O sea que eso es mucho más preocupante todavía, inclusive porque vos podés decir, bueno, la provincia no puede pagar más del 19%, pero tenés una paritaria nacional que dice, nosotros compensamos y acercamos los salarios, que es el conflicto que está atravesando, por eso es un conflicto nacional. Por supuesto que la inflación es mucho más alta que el sueldo, y eso lo sabemos todos. Yo creo que el gobierno siempre tuvo ganas de llegar a un acuerdo, si bien lo que se reclama es justo. Me parece que no se quiso llegar de entrada a un buen diálogo, entonces se fue haciendo cada vez mayor el problema. Eso como yo soy docente jubilada ahora, así lo he visto desde afuera. Nosotros lo que estamos diciendo es que estamos siempre dispuestos al diálogo, pero cuando hablo de diálogo hablo de una mesa de diálogo, ¿no? En que las partes se sienten a dialogar, porque nosotros nos enteramos lo que el gobierno de la provincia opina, piensa y hasta los anuncios que hace en cuanto a nuestros salarios, esto de el premio que se le dio a aquellos docentes que no paraban o cómo se iban a descontar los días de paros a aquellos docentes que estaban haciendo las medidas de fuerza. Todo eso nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, porque no somos convocados para ese tipo de información. Entonces la verdad que nosotros nos enteramos por los medios de las cosas que suceden, porque el diálogo está totalmente cortado, no nos convocan, no nos comunican. Y nosotros necesitamos sentarnos a discutir. Una paritaria es eso, es una negociación entre las partes y lógicamente va a haber tensiones, pero a un acuerdo se llega siempre. La provincia venía con un déficit muy importante cuando se tomó este gobierno actual y que había mucho dinero también destinado a lo que es la parte de infraestructura. Ya sabemos que hay escuelas que tienen, acá en San Andrés de Giles estamos en un paraíso, ¿no? Pero hay lugares en que las escuelas tienen varios problemas edilicios. Y bueno, eso es una cuestión lógica. Si yo tomo un estado endeudado, muy difícilmente se pueda llegar a tener un salario digno o mejorar la calidad educativa la calidad salarial de los docentes. El paro hay muchos docentes que yo he charlado que no ven como una alternativa. Es interesante, justamente hubo una votación en todas las escuelas, digamos, yo por la escuela de trabajo estuvo una planilla donde se podía votar y la mayoría ha votado de tener medidas de fuerza, pero de otra índole, que no sea paro. Sería un poco esto de la escuela itinerante que se ha surgido, o generar clases públicas, o diferentes actividades, ¿no? En ese sentido, o sea que hay, digamos, está el planteo de los docentes de reclamar, pero bajo otras medidas. La realidad es que nosotros seguimos reclamando y lo vamos a seguir haciendo. Hoy ya pudimos inaugurar esta escuela pública itinerante que su finalidad es poder dar el debate con la sociedad, ya que no lo podemos hacer en los ámbitos de las leyes,
de las paritarias y tampoco lo podemos hacer a veces en los medios de comunicación. Les agradezco este espacio y poder darlo con la ciudadanía. Yo creo que el gobierno está tratando de hacer lo mejor que puede. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo cómo se planteó el tema de la carpa. Si bien en otros momentos hubo la carpa blanca, la famosa carpa blanca, yo creo que ahora, en este momento, se había hecho sin una autorización del espacio público. Sabemos que en San Andrés de Giles, por ejemplo, tenemos una ordenanza que regula el espacio público, la utilización del espacio público. Sí, ahora que tienen el permiso, me parece bárbaro que lo hagan. Lo que no me parece bien es que dentro de esa carpa o afuera se están vendiendo remeras, por ejemplo, con un signo político, como en el caso del kirchnerismo, porque dentro de un gremio yo creo que hay docentes con diferentes colores políticos, ¿no es cierto? Entonces eso no me parece bien. Sí me parece bien que se siga luchando por lo que le corresponde al docente y también mejorar la calidad del docente dentro de un aula. Nosotros decimos, a veces el reclamo los docentes también lo dan desde adentro de las escuelas, ¿viste? No solamente acatando una medida de fuerza se están luchando. A lo mejor los docentes te dicen, mira, yo voy a la escuela porque es en este ámbito en donde voy a dar la discusión con el resto de los docentes, con los padres, con la comunidad educativa, y están trabajando ya premiar el que no acató una medida de fuerza, ya eso es subestimar a los docentes. Y la verdad que yo sé que un día no trabajado ellos lo pueden tomar como un día no pago. Eso está clarísimo. Ahora, ¿cómo utilizaron ellos los insumos para saber a quién le descontaban, a quién no lo descontaban? Porque te cuento, tenemos docentes que no han hecho un solo paro y que le han descontado el 50% de su salario. Tenemos docentes que han estado en uso de licencia médica, maternidad, y les han descontado los días de paro como si los hubiesen estado haciendo. Tenemos gente que hizo todas las medidas de fuerza, a las que les pagaron el premio por no parar y a la que no le descontaron un solo día de paro. A ver, el descuento fue arbitrario, fue en forma de castigo. Hicimos un análisis, sigamos dando la discusión de otras maneras. Así que fue esto que pasó el próximo domingo, que queriendo instalar esta escuela pública para dar esta discusión con la ciudadanía y para poder explicar un poco qué consistía nuestro reclamo, bueno, la verdad que lo que pasó el domingo fue vergonzoso. Y lo que está empezando a ver es un aumento de la represión. Cómo vos podés aplicar tu modelo con el descontento social que hay y al mismo tiempo con un espíritu histórico argentino de salir a protestar cuando algo no le gusta. Y la única forma de cerrar eso es con un aparato represivo que está en aumento. El Gobierno Nacional está llevando adelante un programa económico de ajuste, de endeudamiento, de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de la sociedad, de pérdidas de empleo, de apertura a las importaciones, o sea, un programa neoliberal marcadísimo, y esto no se puede llevar adelante si no se domestica a los trabajadores, si no se termina reprimiendo e imponiendo. Y creo que los docentes terminan o quieren que sea el caso testigo. Si se doblega la voluntad de los docentes, es más fácil quizás después ir caso por paritaria estableciendo pisos o techos que sabemos que quieren que estén en el 18% cuando todos sabemos que la inflación va a ser mucho más que eso y traemos una caída del año pasado que no fue compensada. La verdad que ver a la gendarmería tirarnos con gases y querer apalearnos, yo creí que en democracia no lo iba a ver nunca. Fue tristísimo, llorabas de impotencia, de dolor, de injusticia. La verdad que fue muy, muy triste y a raíz de eso, lamentablemente, se decretó, en repudio a la violencia, un paro nacional el pasado martes. Porque nosotros ya estábamos adentro de la escuela. Nosotros el lunes estábamos todos adentro de la escuela, dictando clase con normalidad. Habíamos iniciado, todo el mundo estaba dentro de la escuela y era un conflicto que sigue en pie, porque no tuvo una sola resolución, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, pero que habíamos decidido llevar el reclamo y la lucha de otra manera, pero estando dentro de las escuelas y dando clase. Y ellos mismos fueron los que nos obligaron a tomar una medida de fuerza. No podemos dejar pasar un hecho de violencia semejante. Me parece que a veces prima más el individualismo que la acción en conjunto, ¿no? Para mejorar la vida al otro. Lo he visto en otras ocasiones o por ahí en otras cuestiones, ¿no?
Creo que para mí es por eso que se endureció, porque a lo mejor el gobierno está viendo cosas con las que no está de acuerdo con los sindicalistas y los sindicalistas siguen tratando de llevar agua para su molino. Yo no estoy de acuerdo con ninguna represión, es más, nunca me gustaron que me repriman a nada, yo soy en eso bastante libre y no me gusta reprimir a nadie. Si yo hoy en San Andrés de Giles quiero poner una carpa en la Plaza San Martín y no tengo autorización, poné la firma que a mí me van a sacar de la Plaza San Martín. Eso que no te quepa duda porque es así, hay ordenanzas que lo regulan. Yo no estoy a favor de ninguna represión, pero sí estoy a favor que se respeten las leyes como se tienen que respetar, ¿no? Eso es mi punto de vista. No están generando empleo, no están generando inversiones, no están bajando la inflación, no están asegurando educación, están subiendo todos los servicios. Entonces necesitan tener alguien con quien confrontar y generar ahí un fantasma de un temor, digamos, que es la vuelta al kirchnerismo abiertamente, representados en esos gremialistas, cosa que es una falacia, digamos, pero que hay algunos que sí, pero hay muchos que no, en su mayoría no son kirchneristas. No sé, decir que la FEP es kirchnerista, ¿viste? Es ser un miope político, digamos, la FEP no es. Decir que UDOCBA es kirchnerista, también, digo, AMET, digo, son gremios que no son, digamos, que vos, inclusive SUTEBA, vos no podés decir que SUTEBA es kirchnerista. Que la conducción, digamos, de que Baradel sea un militante del kirchnerismo, digamos, que eso está muy referenciado, que haya mucho ahí adentro que sean kirchneristas es una cosa, ahora vos tenés al PTS, por ejemplo, dentro de eso. Entonces, digo, ese temor que quieren generar con el que el kirchnerismo es el que está dando vuelta, es, digamos, deslegitimar el reclamo. Digamos, vos cuando decís un reclamo es político, me están tratando de hacer un golpe, porque un poco lo que se da a entender, vos lo que tratás es de que el conflicto pase por otro lado, digamos. Que lo nuestro no es solamente una discusión por salario, es mucha más profunda. Es defender a la escuela pública y lo que eso significa para una sociedad, para la democracia, lo que es la esencia de la escuela pública. Y la verdad que a veces también siento que se confunde la política con lo político. Y la verdad que esa es una discusión que no sé si somos nosotros los que tenemos que darlo. A ver, cualquier docente adentro de un aula dando clase está haciendo un hecho político. Hay una intención abierta y clara del gobierno nacional, del gobierno provincial, lo que Cambiemos, ¿no? De desmerecer la educación pública. El ataque hacia los gremios, en definitiva, es eso, digamos, es la representación de los trabajadores, de la que está siendo discutida también en este momento por el gobierno, haciendo la salvedad, digamos, las críticas se le pueden hacer a los gremios y demás, eso también es real, pero el énfasis que se pone, digamos, es una disputa, es una discusión hacia los trabajadores claramente. Más que, digamos, uno como docente también va conociendo las representaciones gremiales, a veces, digamos, no es lo mejor que tenemos, eso es real. Esa responsabilidad también nosotros como docentes, no tener mejores representaciones. Ahora, así y todo, debiéramos buscar algunas medidas. Y lo tremendo es que no sé si hay esta capacidad de reflexionar sobre lo que pasó, de tomar nota de lo que está pasando y ver de qué manera se gestiona el conflicto, porque en esto vamos a un camino sin salida que ya conocemos, ¿no? Y que va a ser doloroso para todos. El inmenso trabajo que tiene SUTEBA hoy, primero es la defensa de la escuela pública, por sobre todas las cosas. Yo creo que es a través de precisamente la resistencia, el pueblo en la calle, obligar a que el gobierno nacional tome cuenta de la realidad de lo que está pasando y de que vastos sectores están hoy pasándolo muy mal. Como nunca uno ve la necesidad día a día de gente que no puede pagar los servicios, que no tiene para comer, que no puede continuar con lo mínimo que necesita para vivir con dignidad. Yo creo que se va a solucionar el problema. Yo lo que apuesto es que la escuela pública tenga el lugar que se merece. Yo siempre fui una defensora de la escuela pública. Trabajé, estudié toda mi vida en escuelas públicas. A nivel terciario también hice mis estudios en lugares públicos. Y yo creo que todos tienen que tener la misma posibilidad de estudiar. Lo que sí me gustaría es que se vuelvan a cambiar algunos parámetros en la educación. Yo creo que el docente tiene que tener un lugar digno dentro del colegio, porque lo que yo he visto en los últimos años y como docente, yo me jubilé en el 2010, pero he visto cómo se fue degradando la sociedad y la escuela, yo creo que es el lugar donde vos podés ver exactamente lo que pasa en la sociedad. Todos los problemas sociales van a parar a la escuela y por eso quiero que
que se revean algunas políticas educativas y que el docente vuelva a tener el lugar de privilegio que tuvo, que yo creo que en este momento no lo tiene.